Martín Vivanco Lira, mi hermano, chico. ¿Cómo estás? Te extrañé la semana pasada. Sí, hombre, estaba yo con el patrón. Ah, ok. Te mando a celular, por cierto. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿tú? Veme. Te ves delgado, bronceado, joven. Oye, muchas gracias. ¿Qué se toma aquí, Martín Vivanco? Algo que le quieran dar a Martín Vivanco. Un whisky, un coñac. ¿Qué te apetece, Vivanco? Nada, todo muy bien. Agüita mineral, dime. Agüita de limón. A ver, informe, visita presidencial. ¿Cómo ves las cosas? Digo, vámonos con la visita presidencial. ¿Cómo la viste? Te vi gritando, Claudia, presidenta, no estaba te vi, aquí. ¿no eres tú? No. Presidenta, yo te vi ahí. No, y a ver, respeto a la investidura y que es la presidenta de todos los mexicanos. No estaba en Durango, no pudo acudir. ¿Qué veo? Veo, o sea, en lo estructural, creo que hay un tema con el federalismo mexicano. Entiendo este ánimo de cooperación, porque pues dependemos muchísimo de la federación y es buena noticia, sí hay buenas noticias, o sea, es buena noticia que venga la presidenta a Durango a dar su informe como uno de los primeros estados, es buena noticia que se anuncien distintas inversiones, que se anuncien los 700 millones de apoyo al campo, por supuesto que es. A los ganaderos, sí. Y además es buena noticia que también en el presupuesto federal, o sea, que ya como programas ya esté la obra de la presa y de la potabilizadora, eso sin duda, pues es algo que no se puede regatear. Creo que sí es algo que el gobierno federal ha hecho por Durango y que también el gobierno estatal ha sabido gestionar. O sea, eso no, ni para qué regatearlo. O sea, se ve que hay buena relación, ¿no? Y está lo de la presa del Tunal 2, que me parece a mí un buen anuncio. Sí. A ver, el informe creo que en ese sentido fue innovador, o sea, es un lugar muy bonito. Y bueno, el informe del gobernador, claro. Sí, y ahorita pues lo que tenemos que hacer, y también nosotros como Congreso, es cómo aterrizamos todo eso. Hay muchos retos que vienen, llega una nueva Junta de Coordinación Política, iniciativas. Ernesto Alan es muy bueno. Muy bueno, que Saludos, también, sí, que continúa con el trabajo que hizo muy bien también Héctor Herrera. Entonces, hay muchas cosas que ahorita Durango necesitamos concretar. Vienen las losas del informe, vienen los cuestionamientos, vienen cuentas públicas, viene leyes de ingresos, viene el presupuesto, viene muchísima agenda legislativa. Oye, en un momento pues delicado. Martín, ¿te acuerdas cuando, eso fue lo bueno o lo positivo, pero vamos con lo malo? ¿Te acuerdas cuando la credibilidad y la confianza del ejército mexicano era infinita? O sea, todo mundo respetaba y creía en el ejército mexicano. Luego se infiltró por el narcotráfico, supimos lo del general Rebollo, Mendoza, ¿te acuerdas del general Rebollo? Que no era Mendoza, no. Mendoza es Gutiérrez Rebollo, que el hijo quería ser magistrado. Y bueno, pues ahí empezó a desquebrajarse un poquito la imagen del ejército mexicano, de la Secretaría de Defensa Nacional, un poquito o un mucho, como tú me lo digas. Pero la que estaba impoluta, intocada, era la Secretaría de Marina. Y ahora la Secretaría de Marina está en el ojo del huracán, está desprestigiada, está manchada por corrupción. Por lo del tema del huachicoleo. No cualquier tema de corrupción. O sea, no cualquier tema de corrupción. La estafa maestra y Segalmex se quedan chiquitititos. La estafa maestra. Qué bueno que lo dices. La estafa maestra y Segalmex es un desayuno. Es un desayuno y un cafecito. O sea, a comparación de lo que estamos viendo ahorita. A ver, en primer lugar, Martín, sí es cierto. Está grave el asunto en la Semar. A ver, siempre ha habido esta especie de pensamiento mágico, porque lo es, de que el ejército mexicano es impoluto, intocable. A ver, hubo un pacto político durante todo el siglo XX, sobre todo después de la revolución, después de que se crea el PRI. El PRI, acuérdate que lo hace uno de los sectores del partido. Exacto. Sí, claro. Y fueron presidentes de la República, Plutarco Elias Calles, el primero Cárdenas, fue Miguel Alemán, el primer que civil. Fue el civil. El primer civil. Entonces había un pacto político y a nosotros nos vendieron esta idea de que el ejército no se inmiscuía en temas políticos, que no era incorruptible, etc. A ver, son seres humanos.
Punto. O sea, eso es lo primero. Sí son muy institucionales en sí y se les reconoce la labor, pero también nosotros asociamos eso porque en 1967, 68 por ahí, se crea el programa DN3. El plan DN3. El plan DN3 para el ejército. Y ahí el ejército empieza a entrar a territorio para ayudar a la población, como se hace en otros países. Sí, sí, sí. Entonces siempre asociábamos al ejército con esas buenas obras que hay buenos soldados, hay personal de la Fuerza Armada que son muy buenos. Pero siempre estuvieron en un pacto político y siempre estuvieron en esa arena. ¿Qué es lo que pasa? Viene la guerra, bueno, como tú dices, desde finales del sexenio de Zedillo, el SAR antidrogas, que era... 19 de septiembre de 1966 se crea el plan DN3. Acaba el sexenio de Zedillo y pone de SAR antidrogas a Gutiérrez Rebollo, que resultó ser narcotraficante. Y a partir de ahí ha habido una y otra equivocación. A ver, el Procurador General de la República, de Vicente Fox, era militar. O sea, cuando dicen es que la militarización empezó con Calderón, no, pues empezó desde antes. Y luego Calderón declara la guerra contra el narcotráfico. Empiezan a subir las muertes, se empiezan a inmiscuir en tareas que no eran seguridad nacional, sino seguridad pública. Y ahorita pues, se les dota de facultades enormes, que aquí lo hemos dicho, aduanas, aeropuertos, constructores, y lo que pasa es que el botín es mucho más grande. Entonces pusiste a seres humanos que tienen ambiciones como absolutamente todos frente a un botín enorme y tienen unas ventanas de corrupción pues, que están abiertas de par en par. Y lo que estamos viendo es consecuencia de eso. Pero no es porque el ejército antes no era corrupto y ahora sí, sino que son personas con ambiciones que están haciendo cosas que no deberían estar haciendo y que simplemente pues el botín es más grande. Pero entonces lo que me estás tratando de decir es que pues qué bueno que la Marina también le salió el lado corrupto. No, para nada, pero es que ya se veía venir. O sea, esta es consecuencia de una militarización que no tiene sentido, que además estás dotando de poder a una entidad, o sea, la Fuerza Armada, que es Marina, Ejército, que si bien varias, le estás dotando de enormes facultades con autonomía presupuestal y sin estar sujeto a fiscalización alguna. Y queda también claro, señor Vivanco, que como son seres humanos, y como se dieron a la fuerza económica del narcotráfico, porque finalmente así es, pues también queda en claro que el entonces macuspano presidente López Obrador, pues sabía. Hace rato tenía una discusión con alguien y me decía, que es López Obrador, y decía, es que cómo querías que le entrara, pues y cómo iba a despedazar, cómo iba a entrarle al tema. No, sí, a ver, eso lo dice Castañeda en un artículo hoy, creo. ¿Qué dijo? Lo que estás diciendo tú. Pues a mí me lo dijo una amiga que tengo aquí. Lo dice Castañeda en el Universal. Dice Castañeda, contadora, ya te Sí, Ojeda, que es el secretario de Marina, efectivamente denunció todo esto en el 2022, entonces Hertz sabía. ¡Claro! Hertz ya dijo que sabía, de hecho. Entonces, o Hertz no se lo reportó al presidente, lo cual es grave, o se lo reportó, lo cual también es grave. Entonces no hay de otra para hacer. O sea, el que se hizo tonto, por no decir que se hizo pendejo, fue el observador. Tonto. Por eso dije, por no decir que se hizo así. Pero, a ver, no es buena noticia, por supuesto que no. O sea, estamos hablando de cantidades ingentes de dinero, o sea, 170 mil millones de pesos. Pero, o sea, cosas que ni son tantos ceros que no entiendo. Pero tú en el fondo crees que López Obrador no sabía. No, es que digo, hay una de dos. Y la verdad es que las dos son muy graves. Cada quien. ¿Quién fue el que, te lo respondo, quién fue el que dijo, un presidente se entera absolutamente todo? Él. Bueno, ahí está la respuesta. Pero él se vanagloriaba de eso. Bueno, entonces ahí está la respuesta. Lo presumía. Ahí está la respuesta. Lo señalaba. Que el tema político es que esto obviamente es una bomba que le estalla al sexenio anterior y es hecho por este sexenio. Por esta administración. Y es ahora sí que es una labor de inteligencia del nuevo titular de la UIF, que depende de Omar García Harfuch, que puso a la presidenta Claudia Sheinbaum, y que claro que tiene repercusiones en su antecesor. Entonces, lo interesante políticamente es si estamos viendo ya el famoso desmarque, o sea, se está por ahí va, ¿no? Yo creo que sí, o sea, porque no es cualquier, o sea, por caso... porque ya Pablo Gómez, que era el de la UIF, ya no va a poder proteger al López Obrador. No, ya no. O sea, ya se fue, ahí le dieron, entretente con la reforma electoral. A ver, había creo que hubo cerca de 200 alertas
del cuate este que agarraron al general, apostando no sé cuántos pues del lavado de dinero, que tenía la UIF. Entonces ahí hay muchas cosas, se van a ir... porque era apostador, sí, ¿verdad? sí, Era ludópata, Entonces Sí, se van sí, a ir desenmascarando muchas cosas y parece que sí va en serio. No es una buena noticia para el país, por supuesto que no. Lo que estamos viendo es un caso enorme de corrupción, pero sí es el primer golpe de corrupción de este gobierno, que es un golpe fuerte, o sea, anticorrupción, de seguridad, que además toca pues fibras muy sensibles. Fíjate, Miguel Ángel Lozano Solano Ruiz, el Capitán Sol, se gastó más de 52 millones de pesos en efectivo en apuestas en el Hipódromo de las Américas y establecimientos de Big Bola. Pues ahí está la información. Y hasta Ganaba ahorita salía. 18,000 pesos de su pensión. Sí, fue este cuate. 18,000 pesos. Entonces sí hay una lectura ahí. El hipódromo reportó 400 avisos de operaciones de apuestas a las autoridades hacendarias de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República. Y eso se llama corrupción. Y Sí. cuando el macuspano levantaba su pañuelito blanco, ¿te acuerdas? De que ya se acabó. Acaba la corrupción. No. Esto, y aparte toca una... O sea, Bueno. estás tocando al ejército. O sea, Estás tocando al ejército. Claro. Y lo está tocando un civil y lo está tocando la presidenta. Entonces, sí es un golpe que efectivamente tiene efectos no solamente en el sistema anticorrupción, es un golpe político enorme. Es un golpe político. Y creo, y yo me iría también por esa, y coincido contigo, tú como que quieres defender un poquito a la Marina, lo entiendo así, no sé por qué a lo mejor tienes un familiar marino. Pero, ¿sí tienes un familiar marino? No. Ah, ves que pero te quedaste viendo raro. Respeto mucho el ejército y al marino. No, bueno, ya con esto es que es complicado respetar al ejército y a la Marina, pero me voy con esto. Vaya, yo aplaudo a la presidenta Claudia Sheinbaum por este golpe porque de alguna manera le está diciendo a López Obrador, oye, viejito, pues sí, quédate ahí escondidito. Pues hubo una visita hace una semana que a lo mejor influyó en esto. Alguien importante de Estados Unidos llegó a México. O sea, es que también está vinculado. Porque lo dijo el senador, ¿no? Anaya, Ricardo Anaya. Que esto había sido una petición de Estados Unidos, que yo... No sé, o sea, pero También lo dudo. algo debe de Muy influir, bien. está relacionado. Hermano. Hermano, gusto Nos vemos el saludarte, próximo Martín miércoles. Vivanco. Vámonos a la pausa. Funerales Hernández primero y luego la pausa.